Parte 1. Cada tarde, a las 6 en punto, él se detenía frente al enorme ventanal de su estudio. Era un ritual tan preciso como el movimiento de un reloj suizo. La ciudad, desde el piso 20 de su mansión moderna, se extendía ante él como un océano de luces, edificios y movimiento constante. Sin embargo, nada de eso lograba captar su atención por completo. Había algo más. Al otro lado de la calle, ligeramente desalineado con el resto de construcciones elegantes, se alzaba un edificio viejo. Sus paredes estaban desgastadas, sus balcones mostraban huellas del paso del tiempo, y las ventanas parecían susurrar historias olvidadas. Entre todas ellas, había una en particular. Una ventana pequeña, de madera envejecida, siempre entreabierta. Y en esa ventana, aparecía ella. Al principio, fue casualidad. Un vistazo perdido entre reuniones, una distracción pasajera. Pero pronto, esa imagen comenzó a repetirse. Cada tarde, a la misma hora, la chica aparecía. A veces estaba sentada, con un libro en las manos, moviendo los labios en silencio como si leyera en voz baja. Otras veces, simplemente apoyaba su cabeza contra el marco, mirando el cielo con una expresión que mezclaba nostalgia y paz. En ocasiones sonreía, una sonrisa leve, casi tímida, pero suficiente para iluminar algo dentro de él. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. No sabía nada de su vida. Pero sabía cómo se sentía cuando la veía. Y eso era suficiente para que, sin darse cuenta, comenzara a esperar ese momento cada día. Su vida, por lo demás, era impecable. Era un hombre poderoso, dueño de empresas, respetado y temido en iguales proporciones. Su agenda estaba llena de compromisos, decisiones millonarias, viajes y reuniones. Sin embargo, cuando la tarde llegaba, todo eso perdía importancia. Porque durante esos minutos dejaba de ser el hombre que todos conocían. Y se convertía en alguien que simplemente observaba. Señor, la junta con los inversionistas comenzará en 10 minutos, anunció su asistente una tarde, interrumpiendo el silencio del estudio. Él no respondió de inmediato. ¿Puede posponerse?, preguntó finalmente, sin apartar la mirada de la ventana. El asistente dudó. Es complicado. Él suspiró, como si esa palabra le resultara ajena. Entonces hazlo menos complicado. El asistente asintió y se retiró. Era extraño. Él, que nunca posponía nada, que controlaba cada segundo de su vida, ahora reorganizaba todo por unos minutos frente a una ventana. Por ella. Con el paso de los días, comenzó a notar pequeños detalles. Cómo recogía su cabello cuando hacía viento. Cómo cerraba los ojos durante unos segundos, como si quisiera congelar el tiempo. Cómo a veces parecía triste, y otras, inexplicablemente feliz. Y entonces, una tarde, ocurrió algo diferente. Ella levantó la mirada. Directamente hacia él. Fue un instante breve, casi imperceptible. Pero suficiente para que su corazón diera un golpe inesperado. ¿Lo había visto? No estaba seguro. Pero desde ese día, la sensación de ser observado también comenzó a acompañarlo. Ya no era solo él mirándola. Era como si existiera un puente invisible entre ambos. Sin palabras. Sin gestos. Solo miradas. Pero ese equilibrio silencioso se rompió una tarde lluviosa. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales del ventanal. Él se acercó, como siempre, con su copa de vino, pero algo no estaba bien. La ventana estaba cerrada. Vacía. Frunció el ceño. Quizás hoy no saldrá, pensó. Pero al día siguiente, tampoco apareció. Ni al otro. Ni al siguiente. Los días comenzaron a alargarse de una forma extraña. Las tardes perdieron su significado. El estudio, antes un refugio silencioso, ahora se sentía frío. Vacío.
Y por primera vez en años, algo escapaba de su control. Averigua quién vive en ese departamento, ordenó una mañana, señalando el edificio. Su asistente lo miró con sorpresa, pero no preguntó. Horas después, regresó con un archivo. El departamento está a nombre de una joven. Vive sola. No hay muchos registros, parece que no trabaja de forma oficial. ¿Y por qué no ha salido en días? El asistente dudó. Algunos vecinos mencionaron que está enferma. Las palabras cayeron como un peso invisible. El millonario volvió a mirar hacia la ventana cerrada. Algo dentro de él se tensó. No era solo curiosidad. Era preocupación. Una emoción que no estaba acostumbrado a sentir por alguien que ni siquiera conocía. Esa noche, no trabajó. No revisó informes. No atendió llamadas. Solo caminó de un lado a otro, con una inquietud creciente. Recordó cada gesto de ella. Cada sonrisa. Cada momento. Y por primera vez, se preguntó si esos momentos habían significado algo también para ella. Pasó una semana. 7 tardes vacías. 7 días en los que el hombre más poderoso de la ciudad comenzó a sentir una ausencia que no podía explicar. Hasta que, en el fondo de su mente, una idea comenzó a tomar forma. Y con ella, una sensación nueva. Miedo. Parte 2. La noche era inusualmente silenciosa. El reloj marcaba casi las 10 cuando un sonido rompió la calma de la mansión. Un golpe suave en la puerta principal. El mayordomo, confundido, se apresuró a atender. Nadie visitaba la casa sin previo aviso, y mucho menos a esa hora. Señor, dijo, entrando al estudio con cierta urgencia. Hay alguien que insiste en verlo. Él levantó la mirada, molesto al principio. ¿Quién? Una joven. Algo dentro de él se activó de inmediato. Déjala pasar. Los segundos se volvieron eternos. Y entonces, la vio. Era ella. La chica de la ventana. Pero no era exactamente como la recordaba. Su piel estaba más pálida, sus movimientos eran más lentos, como si cada paso requiriera esfuerzo. Aún así, sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos. Tranquilos. Profundos. Reales. Perdón por venir sin avisar, dijo con voz suave. Sé que esto es extraño. Él dio un paso hacia ella, incapaz de ocultar la sorpresa. No es extraño, respondió. Es inesperado. Ella sonrió levemente. Creo que tienes derecho a pensar que estoy loca. No, dijo él, casi de inmediato. Solo creo que, finalmente estás aquí. Ella bajó la mirada por un momento, como si esas palabras le hubieran tocado algo profundo. Sabía que me mirabas, confesó. Cada tarde. Él se quedó inmóvil. Pensé que era el único. No, respondió ella. Yo también esperaba ese momento. El silencio entre ambos no era incómodo. Era denso, lleno de significado. ¿Por qué dejaste de aparecer? Preguntó él, con una sinceridad que no solía mostrar. Ella respiró hondo. Porque mi cuerpo decidió detenerme. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de una verdad difícil. Estoy enferma, continuó. Desde hace tiempo. Pero hace unos días, empeoró. Él sintió como su pecho se apretaba. ¿Qué tienes? Ella negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa triste. Un nombre complicado no cambiará nada. Esa respuesta lo desarmó más que cualquier diagnóstico. ¿Por qué viniste? Preguntó, acercándose un poco más. Ella levantó la mirada. Porque no quería que todo terminara sin saber quién eras. Él tragó saliva. ¿Y qué esperas encontrar? Ella lo observó en silencio durante unos segundos. A alguien que también estaba solo.
Las palabras lo atravesaron. Porque eran ciertas. Durante años, había estado rodeado de personas, pero nunca acompañado. Lo estoy, admitió finalmente. Esa confesión, tan simple, cambió algo en el ambiente. Esa noche, hablaron. Hablaron como si el tiempo no importara. Como si cada palabra fuera una oportunidad que no podían desperdiciar. Ella le contó que le gustaban los libros porque le permitían vivir vidas que no podía experimentar. Que amaba las tardes porque la luz le hacía sentir que el mundo aún era cálido. Que, a pesar de todo, no tenía miedo, solo tristeza por lo que dejaría atrás. Él, por su parte, habló de una vida construida sobre logros, pero vacía de emociones reales. De cómo había aprendido a ganar, pero no a sentir. Y entre historias, silencios y miradas, algo comenzó a crecer. Algo que no necesitaba nombre. Los días siguientes, ella volvió. Y luego volvió otra vez. Las tardes ya no se vivían a distancia. Ahora compartían el mismo espacio, la misma luz, el mismo tiempo. A veces reían. A veces simplemente se sentaban en silencio. Pero ya no estaban solos. Él comenzó a cancelar reuniones sin dudarlo. A ignorar llamadas. A elegir estar ahí, con ella. Porque, por primera vez, algo era más importante que su imperio. El tiempo. Y cómo lo compartía. Pero la realidad no desaparecía. Cada día, ella parecía más débil. Y él, más consciente de lo inevitable. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, ella apoyó su cabeza en su hombro. ¿Sabes? Dijo suavemente. Siempre quise tocar esa puerta, pero no tenía el valor. Él giró ligeramente hacia ella. Y ahora lo hiciste. Sí, sonrió. Y valió la pena. Él cerró los ojos por un momento. No es suficiente. Ella lo miró. Nunca lo es cuando quieres más tiempo. El silencio se llenó de emociones no dichas. Si pudiera comprarlo, murmuró él. Ella negó con ternura. No puedes. Él bajó la mirada. Lo sé. Entonces ella tomó su mano. Pero me diste algo mejor. Él la miró, confundido. Me diste compañía, cuando más la necesitaba. Sus ojos se humedecieron. Y en ese instante, entendió algo que nunca había comprendido, a pesar de todo su poder. Que hay cosas que no se compran. Que hay momentos que no se repiten. Y que, a veces, una vida entera puede cambiar, solo por mirar a través de una ventana. Esa noche, mientras la sostenía en silencio, el mundo dejó de importar. Porque por primera vez, tenía algo real que perder. Y también, algo que nunca olvidaría.